Gracias por su presencia en Entérate. Este espacio estará enfocado en la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, siga con nosotros en la mesa 3, denominada Igualdad de los Derechos Políticos y Electorales en los Sistemas Normativos Internos, con la presencia del maestro Rodrigo Pérez Ramírez, agrónomo e investigador, Zenaida Pérez, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, y la moderación de Paulina Grobert Vallarta, titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy estimada audiencia, agradecemos que nos sigan acompañando en los trabajos de esta jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca. A continuación tenemos la mesa titulada Igualdad de los Derechos Político-Electorales en los Sistemas Normativos Internos, con la participación del maestro Rodrigo Pérez Ramírez, ingeniero agrónomo e investigador. Gracias. La licenciada Zenaida Pérez Gutiérrez, coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Asimismo, la maestra Paulina Guadalupe Grobet Vallarta, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos acompaña como la moderadora de esta mesa. Gracias. Buenas tardes. A mí me toca ser la moderadora de esta mesa que leemos, a ver, es que tiene sí, gracias. Tiene un título lindo la mesa de esta tarde, que es Igualdad de los Derechos Político-Electorales en los Sistemas Normativos Internos. Y efectivamente nos acompaña, es un honor la compañía en esta mesa del maestro Rodrigo Pérez Ramírez y de la licenciada Zenaida Pérez Gutiérrez, a quien voy a presentar. Pero antes quisiera yo darle un agradecimiento muy especial a la Defensoría Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por habernos invitado, por habernos abierto este espacio el día de hoy para compartir y platicar, dialogar con ustedes unos momentos. Yo les diría que hemos tenido una mañana muy llena de reflexiones, muy llena de conceptos, muy llena de saberes, pero muy llena de saberes en muchos sentidos, saberes desde el conocimiento de la ley, desde el conocimiento de los temas, pero saberes también desde la vida cotidiana, de lo que es la vida práctica. Y más que abrir hoy por hoy, pues también la participación de nuestros dos invitados, a mí me gustaría plantear unas preguntas para poder también orientar y detonar esta conversación que de alguna manera desde en la mañana la hemos venido trayendo al tema en estas jornadas o en esta jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas. Yo voy a presentar a Zenaida. Zenaida es de Tlahuatoltepec, Sierra Norte de Oaxaca, de la zona Mixe. Pero lo que es más lindo de Zenaida es que es una líder joven, es una líder que estudió Ciencias de la Comunicación, tiene un posgrado en Género y Comunicación por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba. Ha facilitado procesos de formación para jóvenes, para mujeres indígenas. Ha sido docente de varios diplomados aquí en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Ha ofrecido conferencias a nivel nacional e internacional a jóvenes estudiantes, a juventudes latinas y mexicanas, y ha llevado la experiencia de lo local a nivel global. Ha estado en la India, entre otros lugares del mundo, donde ha llevado pues esta voz, yo les diría, de las jóvenes, de las líderes y de Oaxaca. En su comunidad, el sistema de elección de autoridades es también por sistemas normativos internos, donde ella ha ocupado 2 cargos.
En 2008 fue secretaria de la Regiduría de Educación y en 2010 integrante del Comité de Patrimonio Comunal. Ha recibido premios, becas y reconocimientos. Ha trabajado en el equipo de la radio comunitaria GEMPOG de su comunidad y hoy es la coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. ¿Cuál ha sido su línea de trabajo? Derechos de las mujeres indígenas, con énfasis en participación política, identidad, interculturalidad desde la perspectiva de género y derechos humanos. Y es parte integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas y de la Red Mesoamericana de Comunicadores Comunitarios. Entonces creo que Zenaida hoy tiene mucho que compartirnos y voy a presentar de una vez a Rodrigo para plantear algunas preguntas y darles también la palabra. Rodrigo Pérez es de San Andrés Paxtlán, Miahuatlán, Oaxaca. Su lengua es el zapoteco. Rodrigo es consultor actualmente en temas de desarrollo rural y pueblos indígenas. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo. Lleva 10 años de experiencia profesional en la ejecución y diseño de proyectos de desarrollo rural de pueblos indígenas y comunidades rurales. Ha ejecutado proyectos para la Comisión Nacional Forestal, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para ONU Mujeres, donde yo tuve el honor de conocerlo, de ser colegas desde ONU Mujeres, en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Este proyecto con ONU Mujeres, que fue de 2014 a 2016, se llamó Ampliando Oportunidades Económicas para las Mujeres para América Latina, donde impulsó un modelo de atención que incorpora la formación de derechos humanos, uso del tiempo, participación y liderazgo en el desarrollo de capacidades de mujeres emprendedoras, y contribuyó con su proyecto a la formación de 200 mujeres oaxaqueñas aglutinadas en 22 empresas rurales. Hoy desarrolla un estudio sobre conocimiento tradicional de pueblos indígenas y el acceso de las mujeres indígenas a las nuevas tecnologías de la información. Gracias, Rodrigo, también por acompañarnos el día de hoy. Y la pregunta que yo tengo para ir realmente... Es un honor tener a una líder joven y a un líder varón, hombre, que además habla de género y conoce el tema de género. Las preguntas que yo quisiera poner sobre la mesa y que son un punto de partida, porque ya hemos tomado o hemos platicado mucho toda la mañana, nuevamente es ¿por qué es importante hablar de la igualdad de derecho político electorales en los sistemas normativos internos? ¿Cuáles serían estas nuevas formas de inclusión en los sistemas normativos internos? ¿Cómo hacer que efectivamente la participación política de las mujeres se quede además en un ejercicio del poder, es decir, la paridad, ejerciendo la paridad de género, pero teniendo una agenda en el ejercicio del poder que pueda incluir efectivamente algo que se ha mencionado hoy en la mañana, las necesidades y de las niñas, de las jóvenes, ¿no?, de las adultas mayores, de las mujeres. ¿Cómo cambiamos esta tradición de las mujeres del ámbito privado y no en el ámbito público? ¿Cómo aprendemos, Rodrigo, a convivir, ¿no?, entre mujeres y hombres en este ámbito público y ejerciendo efectivamente este poder en beneficio de la comunidad? Porque en realidad el llegar al poder es para eso, para pensar en el beneficio de la comunidad. Ejercer el poder es para regresarlo a la comunidad. Y tener hombres géneros sensibles es un gran tema, porque ahí pues la participación, ¿no?, de hombres y mujeres se vuelve efectivamente en el beneficio
a esta comunidad. Entonces, creo que ese es el tema. Y yo la pregunta también que me gustaría hacerle hoy a nuestros expositores, tanto a Zenaida como joven, como a Rodrigo como hombre de aquí, los dos de Oaxaca, es denos ideas, cómo construimos también con ustedes nuevas formas de participar políticamente y de pensar en esta participación y en este ejercicio del poder en beneficio de todas y de todos por ende. Muchísimas gracias. Santi bol men lube re yes na alola na vestan zole sun du netre na de diste nangol San Andrés Paxlan. ¿Alguien me entendió? No, ¿verdad? Así que tengo que usar el español, ¿no? Lamentablemente. Bien, gracias al tribunal, gracias a la maestra por la invitación. Se preguntarán por qué, bueno, qué tiene que decir un ingeniero agrónomo, ¿no? Hablando de temas de género, ¿no? Y precisamente es, bueno, contestando la pregunta de la maestra. Bueno, preparé unas pequeñas diapositivas y creo que la pregunta, el punto número 5, podría responder esta cuestión. Y bueno, a este punto le llamo el privilegio de nacer hombre, ¿no? Yo creo que es el punto de inicio, ¿no? De cómo vernos iguales. Sí, por favor. Bueno, y antes también de continuar, un gran saludo a los hermanos Mijes, a los hermanos mazatecos, me parece que también está aquí, chinantecos, ¿no? Entonces, y a las hermanas afromexicanas, ¿no? Entonces, es un placer también dirigirme a ustedes. Bien. Más. Al 5, por favor. Más 5. Más. Más. Ya, antes. Bien. ¿Cómo construir la igualdad, no? Yo considero que construir la igualdad tiene que partir de reconocernos que como hombres tenemos privilegios, ¿no? Que hemos tenido privilegios por siempre. Ese es el punto principal, ese es el punto de partida. Entonces, incluso, ¿no? el sistema de cargos, ¿no? Que está regido por el sistema de normativos, pues está hecho para que los hombres lo cumplan, ¿no? Y se definió desde un inicio así, ¿no? Para que los hombres de cierta forma tuvieran o accedieran de forma más rápida al poder, y la otra parte de la comunidad, que son las mujeres, pues simplemente les hubiese sido un poco más difícil. Bien, ¿qué privilegios tenemos nosotros o qué privilegios nos han dado, ¿no? Los privilegios que hemos conseguido de cierta forma, basados de cierta forma en una especie de discriminación, ha sido esto, de disponibilidad de tiempo. Cuando nosotros cubrimos un cargo, de cierta forma tenemos tiempo, ¿no? Disponemos de tiempo para hacerlo. Pero ese tiempo, ¿quién nos los da? Nos lo dan otras personas. ¿Quiénes? Las personas que nos dan de comer, las personas que de cierta forma nos lavan la ropa, las personas que de cierta forma se hacen cargos de nuestros hijos, de nuestras hijas, las personas que se cargan encima todo el trabajo doméstico, que de cierta forma también es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, si nosotros como hombres no reconocemos que desde siempre hemos tenido unos privilegios, ¿no? A costa de que los sueños de las otras personas que nos dan esos privilegios simplemente queden truncados. Entonces, ese es como el principal punto, ¿no? Tenemos que reconocer que como hombres tenemos privilegios, ¿no? Y que hemos tenido esos privilegios desde siempre y que es necesario replantearlos, cambiarlos y vivir y pensar de otra forma, una forma diferente, más igualitaria, más sostenible y sobre todo más comunitaria, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos después de la comida? Muy bien, bien comidas y bien servidas. Muy bien, pues también agradecer el espacio que nos ofrece la Defensoría, a Paulina por la invitación y la insistencia también de poder estar. Creo que es oportuno compartir parte de lo que conocemos. Creo que toda la mañana ya nos dimos cuenta que Oaxaca es el ejemplo más claro de la diversidad, ¿no? De la complejidad,
de los enredos como el quesillo, como se dice, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí no estamos hablando de un solo tipo de comunidades, de un solo tipo de pueblos, de un solo tipo de mujeres. Y para eso quiero recordar un poco que la lucha que han venido haciendo las mujeres indígenas en el marco también de la lucha con los pueblos, a las mujeres, como dijo un poco la doctora Dalton, desde hace 20 años se nos empieza a visibilizar, porque salió una ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, ¿no? Y hace 2 años hicimos una primera reflexión con las mujeres que estuvieron en ese camino, ¿no? ¿Qué soñaban para las jóvenes? ¿Qué querían ellas ver en 20 años? Y querían ver jóvenes profesionistas que pelearan por los derechos de sus pueblos, ¿no? Que ayudaran con su conocimiento a fortalecer los sistemas normativos propios, a adaptarlos, a cambiar, a adecuar para que se fortaleciera desde adentro, ¿no? Entonces hay una frase que me gusta mucho que dicen las mujeres aymaras, que es que nos toca cambiar permaneciendo y permanecer cambiando, ¿no? Suena sencillo, pero es complejo. Creo que también el llamado que nos hacía la magistrada Ana Mireya, que desde adentro también hay que revisar, pero hacia afuera también hay que exigir. O sea, la lucha no solo es adentro o no solo es afuera. Y particularmente a las mujeres nos toca hacer esa lucha dual también, ¿no? De cómo queremos modificar las relaciones entre hombres y mujeres que no nos están favoreciendo a nosotras desde adentro, ¿no? Señalando lo que ahí no nos parece, lo que nos está afectando, violentando, y hacia afuera, cómo nos queremos representar, ¿no? Cómo queremos que otras y otros nos escuchen. Cuando me invitaron a este espacio, yo les decía, ¿y a qué horas van a hablar las autoridades, no? Esa era mi principal preocupación. O las mujeres que fueron violentadas, ¿van a pasar al frente? ¿Van a dar su testimonio? ¿Cómo se va a hacer ese diálogo con los pueblos indígenas, no? Entonces creo que eso es lo primero, o sea, desde adentro nos toca observar, sí, y hacia afuera también nos toca decir cómo quisiéramos ser escuchados, cómo quisiéramos dialogar con las otras y los otros. Entonces, ante la pregunta que nos hace justo Paulina, ¿cómo construimos o fortalecemos esta participación colectiva? Creo que es, en un primer momento, informarnos de que tenemos derecho, que como pueblos indígenas somos sujetos de derecho, que hay una deuda histórica, ¿no?, con nosotras y nosotros que formamos parte de esta identidad nacional, y justo como lo decía la compañera Elena, con los pueblos afro, que también es una raíz, la tercera raíz, como dicen ellas, que hemos olvidado, ¿no? En la construcción de la historia mexicana, si repasamos los libros, ¿qué vemos, no? Nosotras hacíamos un ejercicio de buscar la mujer indígena, un nombre, un algo que participó en alguna de las luchas revolucionarias o de independencia. Seguramente fueron muchas, pero ninguna fue anotada en el libro de historia, ¿no? Entonces, uno de los planteamientos o de las demandas que se nos hace, pues escriban su historia también, ¿no? Entonces, sabemos que en nuestros pueblos mucho es historia oral, ¿no? Pero estamos en los nuevos contextos y hay que agarrar también esta herramienta de la historia escrita, ¿no? Para poder dejar memoria cuando no podamos estar nosotras o nosotros en primera persona, ¿no? Entonces creo que es como el primer aporte que podría ser, sabernos en esta sociedad oaxaqueña que procura, creo, con sus pueblos vivir la interculturalidad, ¿no? De que si hay gente que viene de afuera, trata de explicarle cómo. Nos criticaba una vez un promotor cultural que decía, cuando a su pueblo de usted va el gobernador, ¿qué hace usted? Le habla en español y después lo traduce al mije. En cambio, cuando usted va a la ciudad, primero le hablan en español y nadie le traduce en su lengua, ¿no? Entonces creo que también esos elementos hay que tener en cuenta, ¿no? Con quiénes nos estamos relacionando, en qué sentido y qué es lo que hace falta nombrar para que empecemos a entender cómo es esta diversidad cultural en lo real, ¿no? Creo que toda la mañana escuchamos ponencias muy interesantes, ¿no? Que nos muestran la teoría, el marco jurídico y todo, pero creo que ustedes, hombres y mujeres que están presentes en esta oportunidad, son quienes traen este conocimiento, ¿no? De cómo se han tenido que adecuar ante las adversidades y violencias, violaciones y demás, adecuar para poder avanzar, ¿no? Creo que lo que decíamos, el miedo no nos puede paralizar, no vamos a decir, ay, pues me dio miedo que me cerraron la puerta, entonces ya no vuelvo a ir, ¿no? Volvemos a insistir y me gustó mucho lo que decía la doctora. Creo que desde la sabiduría de los pueblos nos enseñan también a saber cuándo dar un paso, cuándo esperar, cuándo respirar profundo y cuándo empujar con todo, ¿no? Creo que eso es como el aprendizaje que nos comparte la sabiduría colectiva y comunitaria, y también entender en este sistema de cargos, pues Oaxaca es evidentemente
complejo por los dos sistemas normativos, primero cómo se manifiesta una forma de elección, que es por los sistemas normativos internos y por los partidos políticos, pero no solo es ese nombre, es cómo es el modo de vida de los pueblos, ¿no? Entonces es verdaderamente complejo porque no vamos a decir todos los pueblos son así, hay toda una diversidad. Hablando con Cristina Velázquez, que por aquí estaba también creo hace rato, decíamos con esta recomendación que hizo el YEPCO para que todos los municipios pudieran por lo menos poner a 2 mujeres en las regidurías. ¿Y qué pasó? En algunos municipios no pasó nada porque ya lo hacían, y en otros generó verdadera sorpresa porque nunca lo habían pensado, ¿no? Y en otros tal vez hubo una mala experiencia y ahorita no sabían exactamente qué hacer. Entonces, esa es la diversidad de los pueblos, no es solo de una manera, es de muchas maneras, ¿no? Y creo que las voces que vienen aquí, algunas que ya han participado desde este lado, pues saben y les ha tocado la experiencia, ¿no? Donde tal vez ha sido más fácil caminar. Una compañera creo que dio testimonio de que le fue bien con el cabildo, ¿no? Que los compañeros hombres la apoyaron, pero hay otras donde ha sido verdaderamente difícil, ¿no? Entonces creo que lo que nosotras hemos hecho en el ejercicio a nivel nacional, esto que decían en mi semblanza, la articulación nacional, que es con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, es hacer el intercambio de experiencias. Me parece que no puede venir nadie más fuera de quien vive los contextos para hacer el intercambio, o sea, decir, mira, a mí me fue así, a ti cómo te fue, tú qué hiciste en este caso, ¿no? Y creo que solo en este diálogo de pares podemos avanzar. ¿Y qué sucede después de que ya entendimos y conjuntamos nuestras peticiones? Pues ahora sí llevarla a los espacios públicos, ¿no? Y es lo que nosotras desde ese ejercicio hemos intentado hacer, cómo llevamos la agenda nuestra, nuestros planteamientos, nuestros temas, nuestras demandas, a que lo escuchen las autoridades, ¿no? Y creo que parte de aprovechar estos espacios es eso. Una de las peticiones que tenemos es cómo generar los indicadores, o sea, cómo decir cuántas mujeres indígenas, por ejemplo, llegaron hace 5 años a la Cámara de Diputados y cuántas hoy, ¿no? O sea, es como hacer un corte, pero creo que no hay siquiera esa información y hacia allá podemos decir hay que medir en este sentido, ¿no? En el tema de Oaxaca, justo por sistemas normativos, veía un dato que en este año o en estas elecciones quedaron 21 y 38 por partidos políticos, ¿no? Bueno, este es un indicador a 10 años cómo cambia la situación, ¿no? Entonces, creo que es importante conocer el contexto, también conocer las leyes y conocer los datos duros, ¿no? Que es lo que también creo que es importante para sentarse a hablar con otras personas que no viven nuestra situación, pues estar preparados para poder hacernos escuchar y decirlo pues con la convicción y la confianza de que somos sujetas y sujetos de derecho y que merecemos estar en todos los espacios de participación y de representación. Pararía por el momento. Gracias, Zenaida. La siguiente pregunta que yo le haría a Rodrigo, gracias. Gracias por su compañía en Entérate. Soy Alejandra Díaz de la Vega y los espero en una futura emisión con más de la Jornada de Diálogo con Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, un evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto. Gracias a tu confianza, Plataforma Electoral celebra su 2º aniversario. A lo largo de 2 años de transmisiones, generamos un acervo audiovisual sin precedentes en materia electoral, con el objetivo de actualizarte constantemente en el acontecer político electoral de México y el mundo. Agradecemos tu compañía y te invitamos a que sigas visitándonos en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. ...730 días transmitiendo contenidos especializados en materia electoral. Plataforma Electoral, 2º aniversario.
Plataforma Electoral cumple 2 años generando programas en materia electoral por Internet. Transmite todos sus contenidos digitales por www.te.gov.mx/plataforma electoral. Hasta hoy se tienen 17 programas en diversas barras programáticas, compuestas por /sesión pública, /aporte, /asómate, /conócete y /infórmate. En estos 2 años, la producción se ha realizado en un solo foro de televisión con diversos sets giratorios que nos permiten crear todas las escenografías. En este tiempo, se han producido más de 1000 contenidos originales en los que participaron más de 600 invitados, entre especialistas, académicos, artistas, entre otros. Además, se han registrado en nuestra plataforma electoral más de 1,700 suscriptores y más de 800,000 visitas a nuestros contenidos. Todos los días se producen contenidos de calidad para ti, que puedes ver en www.te.gov.mx/plataforma electoral. Plataforma Electoral, el canal por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En donde tú tienes mucho que ver.